En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. La más grande preocupación como pastor, como llamado del Señor para ministrar a su iglesia, en ese caso particular al Tabernáculo de la Fe, es decirles o anunciarles dónde hemos estado. Es muy importante que dónde hemos estado, que hemos estado lejos de la ley de Dios, pero también la urgente necesidad de volver al camino que debíamos de haber transitado desde que conocimos a Jesús. Pero gracias a Dios, en su misericordia, detiene el juicio de Dios y en su bondad nos habla de cómo volver a regresar y en su gracia nos da la oportunidad de vivir en su voluntad. Entonces recuerden siempre lo que hemos hablado de justicia, es darle al otro lo que se merece, darle a una persona lo que se merece. ¿Y qué merecemos? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y luego la misericordia entra en acción, detiene lo que merecemos para que entonces la bondad de Dios actúe. Y cuando la bondad de Dios actúa en nuestra vida, entonces nos va guiando en la bondad de Dios, nos va guiando para encontrar a Jesús. Y una vez que encontramos a Jesús y escuchamos su llamado, nos entregamos y la gracia de Dios nos cubre para vivir haciendo su voluntad y dispuestos entonces a vivir la vida eterna. Por eso Jesús dijo: Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así que vivimos en la voluntad de Dios aquí en la tierra para poder entonces prepararnos así para vivir en la eternidad con Dios. Porque con Dios vamos a vivir eternamente, pero no haciendo lo que nos da la gana, sino haciendo lo que a Él le agrada. Quiéralo o no, Él es nuestro Creador, gracias a Dios, porque vivimos, no porque lo merecemos, sino porque Él nos dio en su gracia, en su sabiduría, en su bondad y en todo lo que Él es, nos dio la oportunidad de vivir, de nacer en este mundo y estar hoy aquí y ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Cuando pensamos en eso, ¿cómo debemos vivir agradecidos con Dios, que podemos disfrutar de todo lo bello, de todo lo hermoso que Dios tiene para la raza humana? Así que mi gran preocupación es, como digo, no solamente mostrar de dónde nos hemos apartado, sino cómo debemos vivir entonces bajo, en este caso, los principios de la ley de Dios, como lo hemos estado hablando durante prácticamente todo este año. Vivimos en una cultura de la muerte, sin la ley de Dios. La verdad, reina solamente la muerte, nada más. Es una cultura antinomiana, es decir, antinomiana, sin la ley de Dios. Pero el Señor nos sigue ayudando para caminar en lo que Él quiere. Hemos finalizado, después de más de 4 meses de estudiar la palabra en este año, la meditación de la primera tabla, la tabla que tiene que ver con Dios. Porque recuerden que la ley de Dios estaba escrita en 2 tablas. Una que tiene que ver nuestra relación con Dios y la otra que tiene que ver con la relación con nuestro prójimo. Entonces ya terminamos la primera tabla, sabiendo que no hemos terminado plenamente, no hay mucho. Claro que he tratado de hacerlo con la gracia del Señor, una forma breve, directa, sencilla, lo que Dios nos manda al compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos, lo que el Espíritu Santo me ha revelado, revela por la voluntad de Dios en mi vida para poder hablarles. Yo no busco predicar, simplemente cumplir un horario de culto y todos los primeros días de la semana tenemos, entonces voy a decir algunas palabras para cumplir. No quiero eso. Le pido al Señor que me dé siempre
pan fresco. Es decir, así como en el tabernáculo había pan fresco todos los días y el pan viejo se retiraba y se ponía pan fresco. Así que yo no quiero vivir del pan añejo, sino del pan fresco. Y que ustedes vivan del pan fresco. Por eso busco, con la ayuda del Señor, y gracias por sus oraciones, busco que Dios me dé su gracia para compartir el pan de cada día que Dios tiene para cada uno de mis hermanos. Así que gracias a Dios y gracias por acompañarme en este tema. Lo que he dicho ha sido de todo mi corazón, sabiendo que queda mucho para profundizar, pero a medida que obedecemos lo que hemos oído, entonces nos vendrá más revelación de lo que Dios quiere, porque el Espíritu Santo será el que nos guía. Lo más importante es empezar sin desmayar a caminar, y a medida que caminamos en lo que sabemos, el Espíritu Santo nos va revelando el próximo paso a dar, porque eso es vivir por fe. La fe cristiana siempre se vive así, por fe, valga la redundancia, pero válida. La fe se vive por fe. Tenemos que decir por confianza en Dios, porque el Espíritu Santo nos guía a todo lo que debemos nosotros hacer. Así que al terminar esta primera tabla, yo quiero que podamos un pequeño resumen de la primera tabla, del último mandamiento, mejor dicho, el cuarto mandamiento que hablamos, que duramos cinco fines de semana, 5 sesiones hablando del solo cuarto mandamiento, nada más. Y lo último que aprendimos de esa enseñanza es que ¿qué es lo que debemos hacer? El cuarto mandamiento nos enseña lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es trabajar y hacer toda nuestra obra que Dios nos encomienda en 6 días. Y luego lo que no debemos hacer, es decir, no trabajar para alcanzar nuestros propios beneficios. Lo que debemos hacer es trabajar. Lo que no debemos hacer en el 7º día o en el primero de la semana más bien, en ese caso el primer día de la semana, es no buscar nuestro propio beneficio. Sí, entonces viene lo que nos es permitido hacer. Lo que nos es permitido hacer es hacer el bien para nuestros hermanos. Y lo que se nos ordena hacer, entonces es sencillamente descansar el primer día de la semana, descansar un día de los 7, para rendirle culto al Señor, rendirle gratitud a nuestro Dios y descansar en su gracia y en su amor, porque nuestro cuerpo también está hecho para descansar. Pero no hallamos descanso fuera de la presencia del Señor. En cualquier lugar donde estemos, si queremos el verdadero descanso, es en la presencia del Señor. Y ese descanso viene para el espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Así que es un descanso integral. Por eso guardamos el primer día de la semana. Fue lo que miramos en estos días anteriores. Y luego, hermanos míos, hablamos también del por qué debemos descansar, por qué se nos ordena descansar el primer día de la semana. Hay muchas cosas mencioné, solo un resumen sencillo. Porque en ese día fuimos rescatados del poder del pecado por la resurrección de Cristo. Fuimos rescatados del poder de los deseos de la carne, de los deseos del mundo. Nos trasladó el Señor del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora vivimos en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Y por eso el primer día de la semana le rendimos culto a Él y le damos gracias por su amor. Así que, hermanos míos, esa es parte de lo que hemos hablado en estos días anteriores. Y luego hoy nos preparamos ya para entrar en la segunda tabla. Recuerde que las 2 tablas tienen lo que hemos llamado 2 instancias establecidas por Dios que se fundamentan en el amor. El amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, la primera tabla. Y la segunda tabla es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra bendita y hermosa comienza en la segunda tabla con un mandamiento muy especial, muy válido, que se
se establece que vamos a tener ese marco conceptual de la ley de Dios que encontramos aquí. Es maravilloso realmente. Dice, comienza con el versículo 12, la segunda tabla. ¿Qué dice la segunda tabla? El versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego más adelante, al repetir la ley otra vez, a Moisés, o Dios a través de Moisés en el capítulo 5 de Deuteronomio, y al repetir, hacer referencia a este mandamiento en Efesios capítulo 6, dice que si nosotros honramos a padre y madre, nos irá bien y seremos prosperados todos los días de la vida en lo que nosotros hagamos. Entonces es un mandato, es un mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas prosperado en todo lo que Dios te ordena para vivir, en todo lo que Dios te permite hacer. Así que vamos a comenzar hoy entonces con ese aspecto tan importante. Y yo comienzo diciendo que en ese marco conceptual, como introducción, ¿quién es el que nos da ese mandamiento? No es un mandamiento escrito por Moisés, no es un mandamiento escrito por unos sacerdotes, por unos pastores o por unos líderes religiosos. Fue Dios mismo quien lo escribió. Y fue Dios mismo el que lo dio. ¿Y quién es Dios? Él es el gran yo soy, que se apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Y ese gran yo soy es uno que no tiene principio ni tiene fin, y que permanece para siempre, que es el autor de nuestras vidas, el que decidió crearnos. Y eso también es maravilloso, pensar en ello. Así que, hermanos míos, en esas dos instancias yo quiero empezar con el marco conceptual de la ley de Dios. El marco conceptual de la ley de Dios, el número uno, ese marco conceptual que debemos entender, es el principio de autoridad. ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos que obedecer a padre y madre? ¿Por qué tenemos que obedecer a las autoridades? Etcétera, etcétera. Porque Dios actúa bajo el principio de autoridad. Si usted no lo entiende, si yo no lo entiendo, voy a tener problemas. Entonces recordemos el concepto central que tenemos en este aspecto, el marco conceptual de la ley de Dios, es el principio de autoridad. Y ese principio de autoridad se refleja muy claramente, está muy claramente manifestado en el libro de Apocalipsis. A mí me gusta, hermanos, que veamos varias cosas que nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4. Por ejemplo, nos dice en el verso 2, después de que Juan le había escuchado una voz que le decía, sube acá. Entonces dice el capítulo 4 y el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y el cielo y del trono principal salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, y delante y detrás. El primer ser viviente nos menciona lo que era, y luego quiero que seguir al versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive
por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, el Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Maravillosa. Toma la Biblia, lee el capítulo 4 y señale en esos 12 versículos o en 11 versículos cuántas veces está la palabra trono. Hay una que tiene que ver con los ancianos que están en los tronos, porque esos representan la autoridad de Dios delegada en la tierra. Así que la autoridad de Dios se manifiesta en la palabra en el trono de Dios, en el que está sentado en el trono, es el que gobierna. Y luego Él da autoridad delegada para aquellos que Él puso en la tierra, como autoridad delegada, que vamos a seguir hablando de eso. Así que es interesante que ese que está sentado en el trono, hay unos serafines que vuelan a su alrededor y cantan todo el tiempo diciendo: Santo, 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 Jehová el Señor Todopoderoso, porque Él, el que está sentado en el trono, es poderoso, y le dan gloria, y le dan honra, y le rinden majestad, y acción de gracias, y adoran. ¿A quién? Al que está sentado en el trono. Así que el marco conceptual de los 10 mandamientos, y especialmente de este mandamiento, es la autoridad de Dios, que a veces la pasamos por alto. Reconocer solamente que aquel que está sentado en el trono recibe todos los honores que debemos dar, y todos los honores que nosotros recibimos debemos rendírselas a Él, porque es de Él. Yo les quiero compartir más bien un testimonio. Algunos de ustedes me acompañaron hace unos años atrás. El Congreso de la República de Colombia me condecoró por el bien que, según el concepto de los senadores que lo hicieron y los que me acompañaron, decían que pues hacía un bienestar hacia Colombia y que lo reconocían el Congreso colombiano. Me dieron la medalla muy especial, la recibí con mi familia, estaba allí presente, hermanos que me acompañaron. Realmente yo no me sentía digno, porque yo reconocía que no era por mí. Yo no lo hice de mi fuerza, de mi capacidad, ni de mi voluntad. Lo hice porque Dios me dio la fuerza, la capacidad, y me reveló cuál era su voluntad, y simplemente andaba en sus caminos. Y al reconocer esa verdad, yo recuerdo que recibí la condecoración. Y cuando la recibí en mis manos, me puse de rodillas delante de los que estaban allí presentes, pero no delante de ellos, sino delante de Dios, ante ellos, pero delante del Señor. Y le dije: Señor, esta condecoración no me pertenece a mí, es tuya, Señor, porque fuiste tú el que me diste toda la gracia, todo el entendimiento, la fuerza, y me revelaste tu voluntad, y simplemente he cumplido tu voluntad. ¿Cómo puedo yo recibir la gloria para mí? La gloria te pertenece a ti, y lo puse a los pies del Señor. Realmente no puedo olvidar ese momento tan especial que Dios me permitió. Precisamente el Señor mismo nos habla de un episodio muy interesante del principio de autoridad, que es el que estamos hablando, y de quién merece, dónde viene el origen de la autoridad. Viene del que está sentado en el trono, y todo lo que tenemos, lo que recibimos, se lo debemos a Él. Hermano, ¿reconoces que todo lo que tienes no es tuyo? Se lo debe a Dios. Le puedes entregar al Señor todo lo que Dios te ha dado para administrar. Somos tan solo administradores de aquello que Dios en su autoridad nos dio a nosotros para administrar en la tierra. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo puso para administrar la creación, no porque ellos eran los dueños ni los autores. Dios lo había hecho, pero nombró al hombre y a la mujer como co-gobernantes, como co-creadores con Él, para poder ministrar y administrar la creación. Hazlo con el Señor, hermano,
que me escuchas en este momento. En el libro de San Mateo, en el capítulo 8, dice una palabra muy interesante en el versículo 5. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un militar romano, de los más grandes. Los centuriones eran como los comandantes, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que estés bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va, y digo a este ve, y va, y al otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La verdadera fe se manifiesta cuando obedecemos y respetamos el principio de autoridad. Este hombre es interesante porque dice el verso 13, Jesús le dijo al centurión: ve como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Él sabía lo que era vivir bajo autoridad. El que vive bajo autoridad tiene autoridad, porque no se inventa la autoridad de su propia cosecha, la recibe de una autoridad. La autoridad que tienen los padres no fue una autoridad que ellos se inventaron, es que Dios se la delegó. Por eso debemos entenderlo, y vamos a seguir avanzando en el tema, porque aquí empezamos a tocar fibras muy sensibles en la vida de nuestra naturaleza carnal, que nos invita a reconocer el principio de autoridad. Así que, hermanos, mucho tuviera que seguir hablando de eso, pero solamente les dejo ese pasaje para meditar. Entonces entremos en un punto necesario, un segundo punto. El pecado contra la autoridad de Dios. ¿Cuál es ¿Se puede pecar contra la autoridad de Dios? Sí, mis amados hermanos. El origen de Satanás, nos menciona la Biblia, hay dos tipos de pecados. Escúcheme que aquí vamos a tocar un tema muy sensible y muy especial. Pero si no lo entendemos, no entendemos lo que es la importancia de los 10 mandamientos, de la autoridad de quien la dio y de los efectos que tienen sobre nuestra vida. Hay dos tipos de pecado. Y voy a mirar en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Por favor, de Ezequiel, capítulo 28, abran sus Biblias. Vayan conmigo al capítulo 28 de Ezequiel y en el versículo 13 al 17. 28 del 13 al 17. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo y esmeralda, y otro y luego dice, y oro, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Subraya esa palabra, en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí es el pecado que yo me quiero referir aquí, es un pecado contra la santidad de Dios, un pecado contra la ley moral de Dios. Cuando yo he dicho muchas veces que la ley no es el camino de salvación, sino el camino que nos conduce a vivir una vida santa delante de Dios, porque sin santidad nadie nos verá al Señor. Y como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿recuerdan lo que he dicho tantas veces? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Para qué te escogió Dios a ti? ¿Para qué me escogió Dios a mí? Para ser santos. ¿Y cómo puedo conocer el camino de la santidad? Es
viviendo, obedeciendo y guardando los 10 mandamientos. Así que ese es el camino, el pecado contra la santidad de Dios. Recuerde, está ahí en Ezequiel, capítulo 28, versos 13 al 14. Pero si vamos al libro de Isaías, que nos habla del otro tipo de pecado. Yo dije que hay dos tipos de pecado que nosotros cometemos contra Dios. Primero, los pecados contra la santidad de Dios. Y segundo, en el capítulo 14 de Isaías, verso 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Escuche, ¿qué significa el trono? Autoridad, la autoridad. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí hay otro tipo de pecado. ¿Cuál entonces, en lo que he mencionado, se refiere a este pecado? Pecado contra la autoridad de Dios. Repito, hay dos tipos de pecado. Pecado contra la santidad de Dios, es decir, contra la ley moral de Dios, y pecados contra la autoridad de Dios. Y si ustedes estudian la situación, permítanme hacerles un resumen sencillo. El pecado contra la santidad de Dios es perdonado por medio del arrepentimiento y de la confesión. Cuando yo confieso que he pecado contra Él, que no le he obedecido, que he andado en mis propios caminos, cuando yo lo confieso y le pido perdón, entonces la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Recuérdelo, la sangre de Jesucristo te limpia a ti y a mí, nos limpia de todo pecado. Ese es el pecado contra la santidad. Es perdonado bajo el principio de confesión y de arrepentimiento. Confesando que Cristo es el Señor, confesando su obra, reconociendo lo que Él hizo, pero a la vez arrepintiéndonos de la mala manera de vivir que hemos tenido. Pero el pecado contra la autoridad, déjeme decirte algo muy complicado. El pecado contra la autoridad de Dios tiene resultados muy funestos, muy funestos. Y al final, el que persevera en ese tipo de pecado no le será perdonado jamás. Si no hemos sido consumidos, es porque nuevas son sus misericordias, es porque nuevas son sus bondades todos los días. Pero el pecado contra la autoridad no tiene perdón. ¿Por qué Dios no perdonó a Satanás? ¿Por qué nos perdona a nosotros y no a Él? Porque el pecado de Satanás no fue contra la santidad. Hubo pecado contra la santidad. Y si hubiera sido solamente ese pecado, hubiera sido, me imagino, perdonado si se hubiera arrepentido. ¿La verdad? Y podemos hablar del pecado de Adán y Eva, que fue un pecado contra la santidad de Dios, que Dios dijo, no, un pecado moral contra la santidad de Dios. ¿Sí? Le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiere morirás. Y cuando Dios se le apareció allá en el jardín del Edén y le preguntó a Adán: ¿dónde estás? En lugar de él confesar su pecado, que había desobedecido a Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se acuerda? Le echó la culpa a su mujer. Y cuando preguntó a la mujer qué había hecho, le echó la culpa a la serpiente. Y cuando le preguntó a la serpiente no tenía respuesta, porque ella había pecado contra la autoridad de Dios y no sabía que no tenía perdón. Hay mucha profundidad en eso que debemos tener en cuenta nosotros. Solamente, hermanos, en resumen y en esencia, el pecado contra la santidad de Dios puede ser perdonado si confesamos nuestros pecados, si los reconocemos, que Él murió por nosotros y nos arrepentimos. Podemos ser perdonados. Pero el pecado contra la autoridad de Dios, ya esa es otra circunstancia. Nos menciona la Biblia muy claramente. Tal vez nosotros en algún momento hemos desobedecido la autoridad de Dios. Y Dios en su misericordia extiende su perdón también, extiende su misericordia para que no seamos consumidos. Pero tendrá que llegar el momento de reconocerlo.
Por eso este mandamiento del honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento que Dios da para que el hijo aprenda a respetar la autoridad que Dios delegó. Aquí estamos hablando no la autoridad directa de Dios, sino la autoridad que Dios delegó en los padres cuando los escogió para que fueran tus padres aquí en la tierra. Hermanos míos, es muy interesante que podamos entender estos principios. Hermano, yo pudiera decir que existen dos clases de seguidores en la tierra. Los que siguen a Jesús y viven conforme a su voluntad, y los que siguen a Satanás y viven conforme a la voluntad de Dios. El fin de ellos será diferente. Los que siguen a Jesús, los que seguimos a Jesús, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y vamos a vivir con Él por la eternidad. Bendito su nombre por los siglos de los siglos. Entendamos esa gran realidad, esa gran verdad. Pero los que viven siguiendo a Satanás y mueren siguiendo los principios satánicos, no tendrán perdón y terminarán en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para siempre, nunca vivirán más. Hermanos, el infierno es una verdad, es una realidad. No es un miedo, un susto que Dios nos quiere poner. Como yo recuerdo cuando estaba muchacho, mi mamá me decía, ahí viene el coco. Y yo salía corriendo porque el coco me iba a comer. Claro, el coco no existía. Así que no es algo similar cuando Dios dice que existe el infierno. Existe el infierno. ¿Lo crees tú? Muchos no lo creen. Y algunos dicen, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno, tan santo, tan puro, tan hermoso, tan lleno de amor, lo mande a uno al infierno? No, Dios ama a sus borrachitos, dicen muchos. Claro que lo ama, pero tendrán que responder, porque los que viven conforme a la voluntad de Dios no viven para los placeres del mundo, viven para agradar a Dios. Y los que viven conforme a los principios satánicos, ellos viven para agradar al mundo, para agradarse a sí mismos, y entonces su fin, como seguidores de Satanás, irán al lago de fuego. No lo olvidemos, hermanos, porque será tarde cuando nos demos cuenta del error que cometimos. Así que recuerden, hermanos, el pecado de Satanás por el cual no tuvo perdón fue porque pecó contra la autoridad directa de Dios, no la autoridad delegada, la autoridad directa de Dios. Dijo, levantaré mi trono. Por eso el fin de Satanás y de sus seguidores será en el lago de fuego. En tercer lugar, quisiera contestar una pregunta. ¿Cómo entró el pecado a la tierra? Claro, está muy claro en el libro de Génesis, en el tercer capítulo. Adán allí desobedeció. Adán y Eva pecaron contra la santidad de Dios. Así desobedecieron sus mandamientos. Por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, veamos al apóstol San Pablo, que nos dice en el libro de Romanos, un capítulo muy interesante, muy especial. El libro de Romanos es maravilloso, en algún día tendremos que estudiar el libro de Romanos. En el capítulo 5, voy a leer una larga porción. Abra sus Biblias, porque va a ser muy interesante. Es mejor que nos abra la Biblia que lo que el pastor se imagina que es. Así que yo lo dejo con la palabra de Dios. Dice así, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta que se le dio la ley de Dios escrita ya en tablas de piedra. Antes la tenían dentro de su conciencia, pero ahora está escrita en las tablas de la ley. Así, luego sigue diciendo, vuelvo al versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, nosotros, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, esos que recibieron la gracia de Dios abundó sobre nosotros. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, escuchen, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Yo hice muchas transgresiones, cometí y he cometido muchas transgresiones, pero el don vino por causa de mis transgresiones, que es el amor de Dios en Cristo Jesús, que muere en la cruz del Calvario para pagar mis transgresiones. Es interesante que podamos entender eso en la palabra. Dice el verso 16, al final dice: pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, de Adán, de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, a todos los hombres vino la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez hay profundidad en este pasaje, sencillamente espectacular, sencillamente maravillosa, que Dios nos dé tiempo para estudiarlo, por lo menos leerlo, entenderlo, por lo menos, y entonces vivir agradecidos con nuestro Dios, aunque no entendamos toda la profundidad. Hermanos, quiero seguir avanzando con un cuarto punto: la severidad del mandamiento de Dios. En 1 Samuel, en el Antiguo Testamento, hay una historia muy interesante que nos revela la seriedad de no obedecer el mandamiento del Señor. En 1 Samuel, capítulo 15, miren lo que dice en este pasaje, que es maravilloso entenderlo. Voy a leer solamente un pedacito nada más, la parte esencial que quiero. Ustedes deben de leer todo el capítulo, cómo Saúl desobedece y como desobedece desechado. Pero como no estoy entrando en exposición de ese pasaje, voy a llegar a la parte principal. En el capítulo, como digo, 11 de ese mandamiento, de ese pasaje, en el versículo 22 y 23 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, el mandato del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pecado no perdonado, porque Dios lo desechó, y lo desechó para siempre. Y después de él, Dios se buscó otro rey, que fue David, para que anduviera. Y David era el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que, a pesar de todos sus defectos que tuvo siempre en mente cómo obedecer a Dios en su palabra. Y cuando lo reconocía, porque sus pecados fueron pecados morales, pecados contra la ley de Dios, contra la ley moral de Dios, él le pidió perdón al Señor, y aunque sufrió castigo, Dios lo perdonó. Por eso el libro de
de los Salmos, dice en el capítulo 51, mis pecados te confesé y no encubrí mi iniquidad. Y luego dice, Señor, no quites delante de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación y el Espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es confesión, eso es perdón, lo que recibe el que confiesa y se arrepiente. Eso es lo que le pasó a David. Así que, hermanos míos, la desobediencia al mandato del Señor en este pasaje es considerado como la adivinación, como ídolos, como la idolatría, y es una obstinación. Entonces, si uno desecha la palabra del Señor, el mandamiento del Señor, ¿qué va a recibir? También el castigo, el juicio que corresponde. Por eso Samuel se le dijo, no serás más rey en Israel. Siguió reinando, pero sin la autoridad de Dios, hasta que murió muy pronto. Tengamos en cuenta eso, porque yo quiero solamente reenfatizar hoy la importancia de la autoridad delegada por Dios, que la delega en nuestros padres, en este caso en el hogar. Veamos un ejemplo más, un ejemplo muy importante, creo que nos va a ayudar mucho a entenderlo. Vamos a ver a Jesús y la obediencia que él tuvo hacia el mandato del Señor, hacia lo que su padre le ordenaba. En el capítulo 5 del libro de Hebreos nos dice el apóstol San Pablo algo muy interesante. Recuerden, miremos capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso es fascinante. Jesús tuvo que aprender a obedecer. ¿Tú crees que tú y yo somos mayores que Jesús? Si Jesús aprendió a obedecer, Dios le permitió los sufrimientos que pasó para que aprendiera a obedecer estando en carne, tomando nuestra naturaleza. Es que el hombre, el ser humano, del cual Jesús se identificó y se hizo hombre, todos nosotros tenemos que aprender a obedecer. Dígale a su hermano que está a su lado, cómo necesitamos aprender a obedecer los mandamientos del Señor. Sigamos leyendo. Dice, verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez el principio de obediencia en relación con el principio de la autoridad. Hermanos, la autoridad de Dios es sin igual, sin igual. Y yo, para ir terminando, pudiera decir sencillamente que Dios ha establecido 3 instituciones en la tierra. La institución del Estado, la institución de la iglesia y la institución de la familia. Son las 3 instituciones principales. Y dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, no tengo tiempo para verlo, pero ustedes pueden verlo. Anótelo. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6, creo que es. Romanos 13, del 1 al 6. Dice, no hay autoridad establecida sino de parte de Dios. Y los que resisten a la autoridad establecida o a la autoridad delegada por parte de Dios, a Dios resisten. Hermano, y viene toda una enseñanza ahí. La autoridad que tenemos en Colombia, en el presidente Duque, en el equipo que está allá, que fue elegido por democracia y demás, que es la institución del Estado, tiene que responder también delante de Dios por sus acciones. Ellos no son autónomos. La autoridad no se la dio el pueblo, la autoridad la dio Dios. El pueblo, Dios utilizó al pueblo para elegirlo por la democracia, pero es Dios el que toma, el que delegó la autoridad sobre él. Y algunos quieren violar, desconocer la autoridad delegada que Dios estableció en él. Y eso nos da ya para otro tema interesante, muy, y ya ustedes estarán pensando a qué me refiero. Es lo que estamos viviendo. Pero Dios también dio la autoridad delegada en la iglesia, hermano. Existe autoridad delegada en el Estado, pero también existe autoridad delegada en la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, vayan conmigo al libro de Hebreos.
un solo pasaje muy sucinto, muy claro, muy concreto, muy limpio, que se manifiesta en todo lo demás que miramos en la Escritura. En el capítulo 13, en el versículo 17, muy interesante. Mire, ¿qué dice el versículo 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Como pastor y el equipo de ancianos y pastores del Tabernáculo de la Fe, tenemos una autoridad no directa de nosotros, no nace de nosotros, fue una autoridad que Dios delegó con una función principal: pastorear el rebaño. Cada autoridad delegada tiene una función, tiene un motivo por el cual Dios delega la autoridad. Y en ese caso nos dio la autoridad para pastorear la iglesia, para guiar las fuentes de agua de vida, a pastos verdes, para presentarla al final como una iglesia santa, gloriosa, sin pura y sin mancha, que no tenga manchas ni arrugas. Realmente tenemos una labor muy difícil de cumplir, porque a veces yo mismo como pastor soy oveja también. Yo no dejo de ser oveja, pero yo también a veces tengo la obstinación de las ovejas, igual que ustedes, a veces tercos. Yo a veces soy terco, ustedes también. Pero bueno, Dios nos colocó así, y así en su gracia, en su tolerancia, nos delegó como autoridad en la iglesia. Por eso dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores. Para que la tarea que hagamos, la hagamos no con insatisfacción en nuestra vida, sino que lo hagamos con alegría. Gracias por ayudarme en el pastoreo del Tabernáculo de la Fe. Pero luego también viene lo que es la familia. Por ejemplo, para ampliar un poquitico lo de el libro de Éxodo, en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Miren lo que dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sí, Dios delegó autoridad en las tres instituciones principales en la tierra: el Estado, la iglesia y la familia. Y dijéramos, hermanos, el poder de la autoridad de Dios es sencillamente maravilloso. Ustedes pueden mirar lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Y les animo a leer también el libro de los Salmos, el capítulo 2. Es muy importante ver allí cómo la autoridad de Dios se manifiesta y cómo cuando Dios da un decreto se cumplirá, quiéralo o no lo quiera. La autoridad directa de Dios y la autoridad delegada son muy importantes. Cuando Dios da un decreto y no se cumple, viene el juicio. Cuando Dios da un decreto a través de autoridades delegadas, sabiendo que las autoridades delegadas somos imperfectas, entonces Dios abre un camino de perdón. Pero las que son autoridades, la autoridad que Dios da directa de Él, no tiene perdón. Como conclusión, hermanos, en esta mañana al terminar, en este día al terminar, yo diría que el reino de Dios se establece en autoridad. ¿Cómo puede haber un reino? Y hablamos del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que estamos en el reino de Dios? Y que estamos puestos para extender el reino de Dios. ¿Cómo puede una persona que está puesta en el reino y puesta para extender el reino de Dios vivir en rebelión? No vivir bajo autoridad. El reino de Dios se establece en autoridad. Hay tanto, otra vez otro tema, perdónenme hermanos que diga esto, lo repito, es que cada vez que estudio una frase de la palabra, se me abren multitud de pensamientos en la mente. Digo, Señor, ¿cuánto nos hemos alejado del camino? Señor, ten misericordia de nosotros, no nos dé los que merecemos, y en tu bondad condúcenos el camino de la obediencia, y en tu gracia ayúdanos a practicarlo. Así que hermanos, el reino de Dios se establece en obediencia. Y para ir terminando, en el libro de Deuteronomio, mire, dice el Señor estas palabras. Capítulo 30, versículo 15 al 19. Y con esto ya voy concluyendo. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy el bien y la vida, el mal y la muerte.
o la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, ni dejares y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto hoy que por este decreto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y toda tu descendencia. Otra vez, hay varias enseñanzas sobre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Libro de Deuteronomio, que lo he recomendado tantas veces, es un libro fantástico para entender lo que eso significa. Hermanos míos, Dios determinó que la primera autoridad delegada en tu vida y en mi vida sean nuestros padres. Ese marco de referencia no se puede evadir. Honra a tu padre y a tu madre. Dejo una tarea, hermanos, para que lean Números, versos, capítulos 16 y 17. El libro de Números, capítulos 16 y 17, hermanos. Se lo dejo como tarea a todos mis hermanos, para que lo lean, para que entendamos un principio, solamente el principio de autoridad. Y yo quisiera entonces ya, para cerrar, leer con ustedes y pedirles que repitamos algo que sabemos, por lo menos que nosotros debemos saber. El Padre Nuestro, en el verso 9 del capítulo 6 de Mateo, y ahí está en pantalla, acompáñenme y repitámoslo juntos. Ponte de pie y repitámoslo juntos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Señor Jesús, cerrando esa parte, Señor mío, entrego en tus manos la palabra, Señor mío. He buscado ser fiel en la exposición de este principio y compartir con mis hermanos el marco conceptual de los 10 mandamientos, el principio de autoridad. Es por tu autoridad que tú los diste, Señor. Y luego delegaste autoridad en el hogar a los padres. Permite que todos los que recibimos la delegación de la autoridad, vivamos en armonía con esa autoridad delegada, porque no es de nuestra cosecha. Pero también los que viven bajo esa autoridad, permítenos a todos en la tierra obedecer a nuestro Padre y a nuestra Madre, y agradecerte por esas vidas preciosas que tú utilizaste para que viniéramos a este mundo. Entrego en tus manos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.